Hoy en este ciclo de personas que conocí, quiero hablarles de un iconógrafo griego que conocí acá en la Argentina durante un curso que se llama Giorgio Cordis. Y es un hombre extraordinario, posiblemente el más instruido, ¿no es cierto?, que haya conocido académicamente, ¿no?, por sus estudios, porque él estudió teología en la Universidad de Atenas. Cuando terminó, se fue a la Universidad Holy Cross de Boston para obtener una maestría en teología, particularmente en estética de la pintura bizantina. Y después, en 1991, obtuvo su doctorado de teología en la Universidad de Atenas, donde fue designado para el puesto de conferencista y se desempeñó como profesor de iconografía teórica y práctica. Bueno, él además es un profesor itinerante en grandes universidades, por ejemplo en la Universidad de Yale en Estados Unidos, también en la Escuela Teológica de Bucarest en Rumania y en la Universidad Pedagógica de Odessa en Ucrania. Así que evidentemente el haberlo tenido acá en la Argentina, gracias a todos los trabajos y los esfuerzos de una iconógrafa nuestra, Lisa Anselmi, y de otras más que colaboraron en su venida, fue un regalo muy grande el poder hacer ese curso nosotros con él, que fue un curso que duró una semana y que fue un curso muy interesante. Yo siempre, cuando pienso en la providencia de Dios, pienso en las personas, ¿no? Es decir, en cómo de cada persona uno ha obtenido algo, ¿no? Ha entendido alguna cosa. Bueno, él tiene un libro que se llama El icono como comunión, que es muy interesante, sobre todo porque quizás es de las pocas cosas que nos enseñan a dibujar el icono, en donde él nos presenta una teoría de la línea, que es una teoría teológica. Y vieron que la línea es una sucesión de puntos, ¿no? Y entonces uno puede agarrar una regla, ¿no es cierto?, poner un punto, poner otro punto y hacer una línea, ¿no es cierto?, entre los dos puntos. Pero eso serían las cosas como las hacemos nosotros, ¿no?, como nuestros actos, ¿no? Nací en tal año, morí en tal año, o empecé a estudiar en tal año y me recibí en tal otro, ¿no? Pero las cosas de Dios tienen como otra estructura, ¿no? Y nosotros las vemos como surgir de la nada y las vemos también desvanecerse. Y ¿se acuerdan ustedes ese episodio tan lindo en donde Nicodemo va de noche a hablar con Jesús y para preguntarle, ¿no? Nicodemo es un fariseo, es un hombre que conoce la ley perfectamente y que además la cumple perfectamente. Y entonces, ¿qué va a preguntarle? Si lo sabe todo, ¿qué va a preguntarle a Jesús? Bueno, Jesús le responde de una manera muy misteriosa, ¿no? Y le dice que hay que nacer de nuevo. Y a él le parece muy raro. ¿Cómo es esto? Uno ya de viejo va a entrar de vuelta en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Y entonces, claro, él entiende las cosas como las entendemos nosotros, ¿no? Materialmente. Entonces, nacer de nuevo es entrar de vuelta en el vientre de la madre. Pero Jesús le dice, mire, el espíritu es como el viento, le dice. Tú oyes su voz, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué había pasado con los fariseos? Los fariseos habían enjaulado al Espíritu Santo, es decir, ellos sabían lo que Dios quería y además sabía que estaba muy contento con ellos porque cumplían con todas las cosas que Dios tenía en su mente.
Entonces, si se aparecía Dios, era para aplaudirlos a los fariseos de lo bien que hacían las cosas. ¿Por qué? Porque ellos ayunaban 2 veces por semana, porque ellos pagaban el diezmo de todas las cosas que nacían en su campo, porque ellos hacían descanso los días sábados. Es decir, ellos cumplían toda la ley. Esto que les digo, una raya empezando en un punto y terminando en un punto, ¿no es cierto? Eso sería su religión, ¿no es cierto? Es decir, yo tanto tiempo, tanto dinero, tanto esfuerzo le dedico a Dios, ¿no? Bueno, y Jesús le habla entonces del viento, porque el viento nosotros no podemos atraparlo en una jaula, ¿no? Y entonces le dice, el espíritu es como el viento, tú no sabes de dónde viene, ni sabes a dónde va. Y entonces de esa manera nosotros no podemos atrapar a Dios. Nunca sabemos qué es lo que exactamente nos está pidiendo. Nunca sabemos cuándo terminamos algo, porque siempre se le ocurre a Dios cosas nuevas. Y nunca puedo decir ya llegué, porque siempre nos pone objetivos infinitos. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Perdonen 70 veces 7. No guarden tesoros en este mundo. No se preocupen por el mañana se preocupará por sí mismo. Miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, y sin embargo ninguno cae sin que el Padre Celestial lo permita. Miren los lirios del campo. Ellos no tejen ni hilan, y sin embargo ni Salomón en sus mejores galas vistió como ellos. Claro, es decir, lo que nos propone Jesús es algo que no tiene un punto de partida, una raya hecha con regla y un punto de llegada, ¿no? Sino significa ser una hoja al viento, ¿no? De ese Espíritu Santo que nos sorprende y nos va llevando a cualquier lugar, ¿no es cierto? Y nosotros no sabemos a dónde estamos yendo. Entonces él nos enseñaba que un poquito los iconógrafos podíamos ser como los fariseos, ¿no? Es decir, y entonces cuando tengo que hacer esta línea, calco o defino, esta línea va a empezar acá, esta línea va a terminar acá, y nosotros la trazamos con nuestra destreza, ¿no es cierto?, con nuestra pericia, con nuestra capacidad de dibujar, ¿no es cierto? Pero él nos enseñaba como a soltar la mano, para que esa mano de alguna manera también, ¿no es cierto?, empiece de la nada y termine en la nada, en un momento sea bien definida y sea como guiada por Dios, porque en el fondo el iconógrafo lo que le pide en la oración a Dios es que sea Él el que guíe nuestras manos para trazar esa línea y que después nosotros no nos veamos representados. Esa es mi línea, ahí la empecé, ahí la terminé, ¿no es cierto?, porque yo quería que fuera así, ¿no? Sino esa fue mi mano que trazó la línea que Dios quería que yo trazara. Y de alguna manera eso es la vida, ¿no? El Papa Francisco, por ejemplo, muchísimas veces nos ha dicho, dejen que Dios les escriba la vida, ¿no? Es decir, esto que les digo, ¿no?, de Jesús que le contesta a Nicodemo, no enjaulemos a Dios para decir, me pide tal cosa, quiere tal otra, ¿no es cierto?, y yo ya cumplí, ¿no? Sino entendamos nuestra vida como esa mano, ¿no?, que se deja guiar por Dios, ¿no es cierto?, y que con mucha libertad, y siendo mi mano, ¿no es cierto?, y estando a mi arbitrio, ¿no es cierto?, pero dejándola a Dios conducir, ¿no es cierto?, empezar esa línea que ya les digo, no sabemos de dónde viene y a dónde va. Eso fue lo más difícil, ciertamente, de aprender, porque nosotros pintamos un icono de San Miguel Arcángel con él. Pero, bueno, más o menos era fácil, porque todos estábamos capacitados para pintarlo, el seguirle lo que él nos enseñaba. Pero lo difícil era hacerlo como él nos enseñaba.
También me llamó mucho la atención que nos enseñaba a usar muy poquitos pigmentos. Ustedes saben que hay muchos pigmentos. Los pigmentos son de origen mineral, animal, vegetal, pero son todos naturales, porque nosotros usamos los pigmentos antiguos, ¿no? Esos pigmentos los aglutinamos con una emulsión que tiene huevo preservado con vino. Y entonces, vieron cuando el día antes de ir a la escuela nosotros preparábamos la cartuchera con todos los lapicitos de colores, ¿no? Y queríamos que estuvieran los 12 o los 24 o los 36, y cuantos más teníamos mejor nos sentíamos. Bueno, un poquito eso nos pasa a los iconógrafos, ¿no? Que encontramos nuevos pigmentos y que decimos, ay, qué lindo, este no lo tengo, y el verde de talo y el azul de Prusia, y nos gusta tener muchos colores justamente porque bueno, nos imaginamos que eso nos va a dar más capacidad para expresar el misterio de Dios, ¿no? Que es tan colorido. Sin embargo, él nos enseñaba a través de 4 colores nada más, el de hacer todos los colores que necesitábamos para un icono. Y pienso que era esa cosa ascética, ¿no? Con poquitos elementos puestos en manos de Dios, hacer grandes cosas. Porque también pienso que uno, al imaginarse que necesita muchos colores o muchos medios, está pensando mal, ¿no es cierto? Vieron que Jesús, cuando mandó a los apóstoles a predicar, le dijo que no llevaran nada, ¿no? Muchas veces son necesarias tan poquitas cosas para ese dejarnos llevar por Dios, ¿no? Que parece empezar a que a través de nuestras manos se vaya perfilando esa imagen. Bueno, fue muy lindo tenerlo, nos pareció una persona muy agradable. Le invitamos a la Fundación La Santa Faz para mostrarle la colección de iconos que tenemos nosotros en esta casa, pero además para conocerlo, porque él tiene un proyecto muy lindo de hacer en Atenas, miren, ni más ni menos, ¿no es cierto?, en la capital de Grecia, hacer una escuela de iconografía en donde esperamos, cuando termine todos estos temas del coronavirus, poder visitarlo. Así que bueno, piensen ustedes a través de estas líneas que nos enseñó Jorge Cordis, cómo puede ser la línea de la vida de ustedes, ¿no? Cómo puede ser algo que esté verdaderamente al movimiento del espíritu, ¿no? Y que no sepan cómo llegó, y que no sepan hacia dónde va, pero que sea una perfecta realización de la voluntad de Dios a través de cada uno de sus actos. Les voy a dar la bendición, que Dios los bendiga y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.